Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Vamos a cerrar el programa con el campo innovador. Directamente el ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INIPAP del campo experimental Cotaxla, con nosotros. Adelante, Paco. Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, y al auditorio de Conexión B. Esta tarde vamos a comentar sobre el pasto pangola, que nuevamente rescató a la ganadería tropical de esta sequía tan fuerte para aquellos que tenían pasto guardado o pasto en pacas, o los que tenían que adquirir, pero fue la única alternativa para superar pues prácticamente este tema de la sequía que acabamos de transcurrir, pero también es un pequeño espacio a la memoria del doctor Héctor Castillo Rojas, profesionista de gran trayectoria institucional en investigación pecuaria, y Jorge, siempre seguidor de los comentarios aquí en Conexión B. Bueno, voy a comenzar con decirles que cuando tenemos oportunidad de estar pues, con los productores y ganaderos, ganaderas y jóvenes, y se les pregunta qué pasto tienen en sus ranchos, casi la mayoría indica que tienen o han tenido sembrado el pasto pangola. Algunos de los más pioneros, 60 años han tenido el pasto pangola en su ganadería, pero lo que llama la atención, Jorge y amigos, es que un alto porcentaje desconoce o ya no se acuerdan cómo llegó a sus ranchos el pasto pangola. Y todo comienza en 1950, pues prácticamente en el sureste tropical de México, pues las praderas que existían eran gramas nativas, que apenas se alimentaban a una cabeza de ganado por hectárea por todo un año. Por lo tanto, la producción de carne y leche era baja, aparte del ganado que no era mejorado, y esto no era suficiente para alimentar a la población creciente y tampoco era rentable para los que se dedicaban a la ganadería. Visto esto, para fomentar una ganadería productiva y rentable, pues era necesario pastos mejorados, más productivos en cantidad o biomasa, como se menciona, y calidad nutritiva. En 1955, el campo Cotazla inició la investigación de forrajes. Primero lo que hizo fue reconocer la vegetación nativa de los potreros, tanto en las zonas de los médanos o cordón litoral de las llanuras del Golfo, desde Tamaulipas hasta Quintana Roo, y también la costa del Pacífico Sur. La génesis del uso de pastos mejorados fue cuando se estableció el primer jardín botánico de especies forrajeras aquí en el Campo Cotazla, en el municipio de Medellín de Bravo, Veracruz, con casi 500 especies entre variedades de zacates y leguminosas de diferentes regiones tropicales traídas de varios lugares del mundo. Uno de los pastos más icónicos, evaluados por su adaptación y potencial productivo, principalmente en los médanos y llanos tropicales, fue el pasto pangola, originario de Transvaal, Sudáfrica. Su nombre lo recibe del valle del río Pongola. Aquí en México le cambiamos a Pangola. La llegada del pasto pangola a México tiene dos historias sobre su introducción, así quedó documentado. Una en 1925 por el gobierno del estado de Tabasco y en 1953 desde Costa Rica a través de la FAO, donde fue un curso de capacitación el señor Rafael Acosta. Sin embargo, el campo Cotazla inició un proceso de investigación. Primero introdujo el pasto original, realizó un manejo agronómico y también hizo el análisis bromatológico, que es muy importante para los temas de nutrición. Lo que observaron es que es de cobertura rápida en el terreno, se adapta a diferentes tipos de suelos y climas, se recupera muy rápidamente después del pastoreo directo, resiste la sequía y puede llegar a producir 90 toneladas de materia verde por año o hasta 500 pacas en promedio en condiciones de temporal. Los trabajos que se realizaron en ese entonces pues indicaron una ganancia de hasta 400 kilos de peso vivo por hectárea. Además, los nutriólogos decían en ese entonces y siguen afirmando que tiene una excelente digestibilidad para el ganado, pero también permitió un aumento del número de cabezas de carga animal por hectárea. Fíjate que ya para 1957, a tan solo 2 años de haberse introducido el pasto pangola, ya estaba en la mayoría de los pastizales tropicales de México
y esto fue a través de asociaciones ganaderas que hicieron una gran labor. Y para 1970 ya existía un poco más de medio millón de hectáreas establecidas. Esto continúa en estas décadas y actualmente el pasto pangola sigue siendo preferido, Jorge. Sí, claro que sí, Paco, qué bueno que lo traes a colación porque pues muchos productores, ganaderos, ganaderas te tienen pangola, paca, sobre todo el empacado, ¿no? Las empacadoras para poder paliar la seca, como sucedió. Y realmente sí es una solución ante esta problemática climatológica que estamos viendo más acentuada. Y dos, también pues conocer el origen, el por qué llegó, de dónde viene, Sudáfrica, cómo se adapta, ¿no? Y cómo se adaptó a los distintos eh, 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 factores de clima aquí bueno, pues, hablo en el estado, ¿no? Porque estamos aquí hablando prácticamente del estado. Pero, bueno, esta pregunta, Paco, ¿se adapta en todas partes de la República Mexicana de la misma forma? Fíjate que hemos encontrado en Durango, en Chihuahua, que son climas muy, pues muy distintos. Seguramente se afectarán en la época de épocas de invierno, pero pues se vuelve a recuperar. Entonces, en la época de temporal, que es más benigna la temperatura y hay humedad, pues vuelve a resurgir. Y además, pues lo empacan. Igual sucede con los otros pastos o cultivos que sirven para forraje en esos sitios, ¿no? En la época de frío, pues prácticamente no tienen, ¿no? Y bueno, pues la producción de forrajes en México, pues todos sabemos que es estacional debido a estas lluvias, pero cuando empieza aquí en la zona del Golfo, los nortes y las sequías, pues prácticamente eso es desde noviembre a mayo. Esto disminuye el forraje, lo cual se va a reflejar en la pérdida de peso del ganado bovino, principalmente, que es la actividad más preponderante, y durante el abastecimiento de producción lechera también puede bajar, lo cual, pues eso repercute en la economía de los productores y también puede influir en el costo del producto al final al consumidor. Las praderas con pangola siguen siendo el sustento de la ganadería tropical. Millones de cabezas de ganado han pastado en miles de hectáreas sembradas con este pasto, lo que ha generado megatoneladas de carne y leche producidas, así como la producción de millones de pacas utilizadas para alimentar al ganado durante la sequía. Y insisto, muchas ganaderías y familias de productores han cimentado su crecimiento económico y patrimonio a partir de este pasto. Intentar, como en otras ocasiones lo he dicho, medir el impacto económico y social por el uso de esta tecnología del pasto pangola en más de 6 décadas prácticamente es imposible, ¿no? No nos alcanzarían los números en en la calculadora, ¿no? A la fecha, el pasto pangola continúa siendo preferido por los ganaderos en las praderas por sus múltiples ventajas, pues produce 28 o 30 toneladas de materia seca que se convierten en pacas. Cada 100 gramos de pasto pangola tiene casi 7% de proteína, un poco de fósforo, también de calcio y tiene 34% de fibra. El ganado bovino que consume este forraje engorda más rápido y la producción de carne y leche resulta un poco más económica. De acuerdo a análisis, se estiman que con el pasto pangola se puede llegar a producir hasta 6,000 litros y hasta 1 tonelada de carne. Esto opinan los ganaderos sobre el pasto pangola. Cuesta plantarlo, pero dura toda la vida. Si te llegas a pasar de ganado, no desaparece y vuelve a nacer. Fíjate, Jorge, que por ahí fui a hacer un análisis del valor de las pacas y lo que representaría desde el punto de vista de rentabilidad quien se dedica a la producción. Las pacas que se comercializan en la época de estiaje, más o menos 1 hectárea te llega a producir 700 pacas en 2 cortes durante temporal. Les cuesta 25 pesos producir una paca, pero se comercializó en plena época seca en 65 pesos, lo que significa cerca de 28,000 pesos por hectárea. Si esto tan solo lo llevamos a 1,000 hectáreas, que son más las que se dedican a producir pacas en México, tan solo a partir de 1,000 hectáreas se producirían 700,000 pacas con valor de 28 millones de pesos cada año. Esto es un beneficio económico para los que producen pacas, pero también es la gran solución para el ganado que está en plena sequía. Ahora, todo tiene un principio. Los investigadores del programa de forrajes del campo Cotasta, pioneros precisamente en este pasto y que ya todos están fallecidos, es Carlos Tapia Jasso, Mario Ferrer Fernández, Marcial Velasco y Ángel Ramos.
quienes provocaron el cambio de esta economía de la ganadería tropical. Pero también hay ganaderos que ayudaron mucho. Algunos ya fallecieron, Ezequiel Lagunes de Tierra Colorada. Seguramente tú conoces a muchos de ellos, Ángel Cházaro de Isla, Hugo Chunti de Cosamaloapan, José de Sí, Diego de claro. Isla, Manuel Morales de Emilio Carranza y Guillermo Tomás de San Rafael. También aprovecho a un productor que es Cupertino Sosa, de aquí de la zona de Tierra Blanca, tiene 88 años y él recibió el pasto Pangola en 1957 y hasta la fecha sigue utilizando. Hoy dediqué este agrocomentario, Jorge, al pasto Pangola, pero también es un reconocimiento póstumo a nuestro amigo, el médico veterinario Héctor Castillo, seguidor de este programa y que recientemente falleció a mediados de junio. Fue un investigador del campo experimental Aposta y fíjate, unos días antes de su fallecimiento me envió este mensaje, donde me decía que en 1971 sembró 40 hectáreas de pasto pangola en el campo La Posta para pastoreo rotacional. Durante 12 años mantuvo este proyecto con 3 animalitos por hectárea, con excelentes producciones de leche y carne, y el silo vertical emblemático de La Posta que está a la orilla de la carretera siempre estuvo lleno de pasto pangol. Este fue su último mensaje, siempre interesado en las historias de campo innovador, Jorge. Pues qué buenas historias, Paco. Un abrazo a la familia del ingeniero Castillo, por supuesto, y sí, también un saludo a todos los productores ganaderos que acabas de mencionar. Al 95% de ellos los conozco, obviamente ya también a toda su descendencia tenemos contacto y qué bueno que estos adelantos hayan sido tan productivos después de 6 décadas para pues acrecentar la rentabilidad en la ganadería mexicana, Paco. Enhorabuena. Pues sí, Jorge, y bueno, ya me despido con en paz descanse don Héctor en las verdes praderas de su pangolar, como él decía. Hoy, buenas tardes, ganaderas. Así es, así es. Un abrazo y muchísimas gracias al ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INPAP del campo experimental Cotaxtla en nuestro campo innovador. Con esto llegamos al final del programa de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Nos despedimos. Vamos a estar el próximo lunes con más Conexión B, análisis, entrevista. Pásela muy bien.